Miles y miles de personas en todo el mundo se han sumado a este proyecto, reavivados por su palabra. Un plan a través del cual todos los días leemos un capítulo de la Biblia. Y en este espacio meditamos y reflexionamos con el interés y la intención que la palabra de Dios realmente haga la diferencia en nuestra vida. Y eso ocurre si además de acercarnos con sinceridad a su palabra, pedimos su bendición. Por eso vamos a orar suplicando la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra en tu nombre y que tu Espíritu abra nuestra mente y corazón para percibir tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos concentramos, nos dedicamos en el capítulo 10 del libro de los Jueces. Como ustedes ya saben, el libro de los Jueces abarca una historia que va después de la muerte de Josué hasta el inicio de la monarquía en Israel, siglo IX a.C. Estos jueces, además de administrar justicia, eran líderes espirituales que conducían a las personas y al pueblo a la voluntad y a la palabra de Dios. En este capítulo 10 de Jueces se nos habla de Tola, de Yair, de Jefté, nombres poco conocidos, pero que sin embargo hicieron su contribución. En el primer versículo se nos menciona a Tola, hijo de Fúa. Dice que era hombre de Isaacar, que habitaba en Samir en los montes de Efraín y fue juez durante 23 años, un líder espiritual durante 23 años aconsejando y dirigiendo al pueblo de Dios. Después de él se levantó Yair el Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tres características de estos dos jueces. Eran humildes, eran activos y fueron útiles. 45 años de gobierno entre los dos nos indican que realmente hicieron un trabajo bajo la bendición de Dios. Nadie puede guiar si no reconoce la necesidad que tiene de Dios. Y cuando reconocemos con humildad la necesidad que tenemos de Dios, nos transformamos en los mejores instrumentos para ayudar, aconsejar y liderar. Humildes, activos y útiles. Desde el versículo 6 en adelante, después de la muerte de Yair, aparece en escena Jefté. Dice el versículo 6 lo siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos. O sea, cualquier dios de cualquier otro grupo de aquellos días llegó a ser el Dios de ellos también. Dice la Biblia que abandonaron a Dios y no lo sirvieron. Y entonces se encendió la justicia en el corazón de Dios. Porque Dios es amor y misericordia, pero también es justo. Él es fiel, pero espera fidelidad. Es lo mismo que usted espera, pretende de su esposa, de su esposo, de sus amigos. Damos, pero esperamos reciprocidad. Dios, dice, se encendió en su corazón su justicia y entonces los filisteos tomaron cuentas de ellos, los oprimieron, los quebrantaron durante 18 años. Pensar que habían tenido 45 años de prosperidad y no fueron suficientes para entender que solo en el camino de Dios hay bendiciones.
Pensar que habían tenido la suficiente prosperidad como para entender que siguiendo la voluntad de Dios se nos asegura bendición. Ahora durante 18 años estuvieron bajo la opresión de los filisteos. Pero una luz de esperanza se enciende. A pesar de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, a pesar de la dureza de nuestro corazón, a pesar de la indiferencia, de nuestro alejarnos de Dios, una luz de esperanza se enciende. Dice versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Dios diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a Dios, hemos servido a los Baales. Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, y enumera a los otros también? Y en el pasado, cuando ustedes clamaron, yo no los libré. En otras palabras, Dios le dice, esta película ya la vimos. Ya me amaron, me sirvieron, ya recibieron mis bendiciones, ya se fueron, ya se alejaron, ya regresaron. Y cuando regresaron, yo los recibí con los brazos abiertos. Pero el pueblo insiste, hemos reconocido nuestro pecado. Señor, hemos pecado contra ti. Te hemos cambiado por dioses que no son dioses. Te hemos cambiado por dioses que son fruto de nuestra imaginación y de nuestro pecado, y de la imaginación y del pecado de otros. Señor, tú tienes derecho de hacer con nosotros lo que te parezca. Hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en ese día. Quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos, sirvieron a Jehová. Y entonces Dios se angustió a causa de la aflicción de Israel. Y otra vez la misericordia de Dios los rodeó, los abrazó y les dio una nueva oportunidad. ¿Es usted acaso uno de esos que un día probó de cerca el amor, la misericordia, la bondad y la bendición de Dios? ¿Es usted acaso uno de esos que ya sabe que Dios ama, que Dios bendice, disfrutó de su bendición, pero la perdió porque no quiso permanecer al lado de Dios y no le permitió al Señor permanecer a su lado? ¿Es acaso usted uno de esos que la fe se enfría y se apaga, abandonando nuestra vida y nuestro destino al destino de nuestros propios deseos, placeres y elecciones personales? Sea cual sea nuestra situación, hay esperanza. Como una madre que ama a su hijo independientemente de lo que su hijo es y de lo que su hijo hace. El amor de Dios, más allá del amor de una madre, nos ama no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesús. Todo lo que necesitamos hacer es reconocer que hemos pecado, reconocer que no somos merecedores de la gracia, somos merecedores de la justicia, pero si reconocemos con humildad nuestra necesidad, nuestro pecado, y nos presentamos delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Juan lo diría de otra manera. Él diría, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo nuestro Señor. Por eso en este momento yo quiero pedirle a Dios, quiero refugiarme una vez más en sus promesas, en su amor y en su poder. Quiero agradecerle por una nueva oportunidad. Quiero agradecerle por una nueva puerta de esperanza abierta para mi vida. Y quiero pedirle que usted haga lo mismo. Yo voy a comenzar la oración y usted continúe su mensaje allí en su corazón.
Queridos amigos, nos encontramos una vez más para poder empezar un nuevo programa, Creed en sus profetas. Es el programa que nos reúne y que seguramente ustedes también están disfrutando como nosotros lo hacemos. Y por supuesto, siempre consultando la palabra de Dios y viendo cómo Dios estaba conduciendo al pueblo de Israel a través de la historia, y algunas cosas que son rescatables y son rescatadas por el consejo de la inspiración, los traemos justamente a colación para presentarlos a ustedes y poder extraer enseñanzas valiosas para nuestra vida y aplicarlas también. Pastor, bienvenido. Es una alegría siempre contar con su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Pastor Eber. Estamos juntos con todos nuestros amigos y hermanos hoy para concentrarnos en el capítulo 10 del libro de Jueces y los comentarios de Elena de White respecto a algunos temas presentes en este capítulo. Hemos visto el día de ayer que un hijo ilegítimo de Gedeón fue coronado rey. El primer intento ya de abandonar la teocracia, ¿no? Muy temprano, y trajo consecuencias muy funestas, porque este hombre no era un hombre entregado a Dios. Más bien, él trajo nuevas formas de idolatría y alejó al pueblo de Israel del verdadero Dios. Así que la situación después de la muerte de Abimelech fue una situación bastante dura y se notó mucha crisis en diferentes lugares de todo el territorio israelita. ¿Cómo nos pinta este cuadro duro, difícil, la inspiración? Elena de White, comentando este capítulo y este tema en el libro Patriarcas y Profetas, dice así: después de la muerte de Abimelech, el gobierno de algunos jueces que temían al Señor mantuvo por un tiempo en jaque a la idolatría, pero antes de mucho el pueblo volvió a practicar las costumbres de las comunidades paganas circundantes. Entre las tribus del norte, los dioses de Siria y de Sidón tenían muchos adoradores. Al sudoeste, los ídolos de los filisteos; al este, los de Moab y Amón habían desviado del Dios de sus padres el corazón de Israel. Pero la apostasía acarrió rápidamente su castigo. Los amonitas subyugaron las tribus orientales y, cruzando el Jordán, invadieron el territorio de Judá y el de Efraín. Al occidente, los filisteos, ascendiendo de su llanura a orillas del mar, los saqueaban y quemaban todo por doquiera. Una vez más, Israel parecía haber sido abandonado al poder de enemigos implacables. Es decir, que había momentos en que se mantenía la firmeza de que la adoración era a Dios. Claro. Y bueno, se barría con todos esos ídolos. Pero por ahí, en el cambio de esos liderazgos espirituales, en el pueblo que se va adormeciendo, acostumbrando, en su tibieza espiritual, otra vez comenzaban a aflorar, ¿no? esa búsqueda a la idolatría. Y eso terminaba siendo fatal, porque era la evidencia de que estaban en el camino errado, ¿no? O sea, claro, el Dios en el que ellos querían confiar y adorar no existía, entonces se quedaban desprotegidos, se quedaban solos, ¿no? Por eso dice la declaración: una vez más Israel parecía haber sido abandonado al poder de enemigos implacables. Claro. ¿Por qué? Porque estaban queriendo confiar en un Dios que no existía. Por lo tanto, ese Dios en el que ellos pretendían confiar o adorar no tenía cómo ayudarles, no tenía poder, no los escuchaba. Yo siempre voy a Isaías, ¿no? Porque lo veo tan gráfico. Claro. Cuando Isaías explica este tema, dice, pero ¿cómo puede ser? Dice que alguien con sus manos de un pedazo de madera hace un Dios que él mismo fabricó y después le pide a ese Dios que le resuelva las situaciones. Resulta que ese ídolo ha sido creado por la criatura. Claro. Y después recurrimos a él para que nos resuelva situaciones. Y eso desaloja al que nos creó. O sea, cambiamos al que nos creó a nosotros y que tiene poder para darnos y mantener la vida, para adorar a lo que nosotros creamos. Pareciera que lo podemos manejar más. ¿Sabés, Eber, lo que pasa en el fondo? Eso muestra la problemática del corazón humano pecador. Sí. La gente necesita un Dios, pero quiere un Dios manejable.
un Dios que yo pueda hacer con mis manos, con mis pensamientos, un Dios a quien yo le diga lo que tiene que hacer y que me responda. Pero ahí me quedo a mitad de camino, porque ese ídolo era manejable, pero no tiene el poder para contestar. No tiene poder, no existe. Entonces, pero nosotros queremos eso, queremos un Dios a quien manejar, cuando lo que necesitamos es la humildad para dejar que Dios nos maneje a nosotros. Nosotros no somos la iniciativa es de Dios. Él es el actor principal. Claro. Yo soy un actor secundario. Yo necesito de Él. Él necesita de mí porque me ama. Pero yo necesito de Él porque lo amo y porque mi vida no tiene sentido sin Él. Dios puede existir sin mí, pero yo no puedo existir sin Él. Por lo menos eternamente no. De ninguna manera. Claro. Qué ironía, ¿no? Por el norte, Tiro y Sidón tenían un culto muy idolátrico a Baal, a Astarte. Por el este, Moab, dice la cita que se leyó, habían apartado del corazón de los israelitas, las tribus de Rubén y Gad, a Dios, los habían apartado de Dios. Y por el occidente, ahí cerca de la orilla del mar Mediterráneo, los filisteos en la costa, también les habían inculcado su propia religión. Interesante, ellos aceptaron por diferentes flancos dioses diferentes. Dioses diferentes. Totalmente. ¿No? Cada uno con su propia filosofía, con su propio sistema de adoración, pero todos dioses falsos. Y esos mismos pueblos que les inculcaron esa religión falsa, eran sus peores enemigos. Era realmente una situación tan irónica que uno no puede entender la condición espiritual de Israel. Sí, así es. Ahora, una pregunta más. El pueblo, cuando vio, porque el cuadro que nos está pintando es un cuadro desastroso, ¿no? O sea, realmente estaba abandonado al poder de enemigos implacables. Pero una vez más, el pueblo acude a Dios. Yo digo aparentemente arrepentido, pero ¿qué dice el Espíritu de Profecía respecto a ese arrepentimiento que manifestaba el pueblo de Israel? Elena de White dice así: una vez más el pueblo pidió ayuda a aquel a quien habían abandonado e insultado. La Biblia dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. O sea, el pecado era doble, ¿no? Pero el pesar no había obrado en ellos un arrepentimiento verdadero. El pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos y no por haber deshonrado a Dios y violado su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse decididamente del mal. Y en esto, por ejemplo, el ejemplo de Judas y de Pedro es el más contundente. Los dos sufrieron, pero Judas lo que tuvo no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Él sintió pesar por la consecuencia del pecado, porque había quedado él expuesto. En cambio, Pedro sintió pesar por el pecado mismo, porque lastimó a Dios, porque deshonró la confianza, porque quebró una relación. No importa que seamos pecadores, porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Lo serio es que nosotros no querramos resolver el problema del pecado por el camino que Dios ha establecido, el camino del reconocimiento, del arrepentimiento, sentir dolor y abandonar el pecado por el cual estamos pidiendo perdón. Claro. Entonces, el Señor, como hemos dicho en otra ocasión, vino a curar a los enfermos. No hay problema en estar enfermos. El problema es que nosotros negociamos con el médico, negociamos la medicina, el tratamiento, le damos las indicaciones de cómo nos tiene que curar. Y todo lo que tenemos que decir es: Señor, yo estoy enfermo, acepto tu tratamiento. Y la verdad es que muchas veces aceptamos meros paliativos y no la cura real. Claro, lo que buscamos es un maquillaje, ¿no? Eso es así. Hablando de maquillaje, hay muchos libros que nos ayudan a poder entender lo que necesita nuestra piel. Las plantas, por ejemplo, que nos ayudan. Consulte algunos libros que les
presentamos especialmente lo que tiene que ver con nuestra salud, la temperancia, que son parte de los escritos del Espíritu de Profecías. Yo tomo las palabras de Pablo para decir que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Así como estamos, así como somos, con nuestra suciedad, con nuestra enfermedad, para que Él nos limpie, para que Él nos sane, para que Él nos restaure. Vamos a acercarnos sinceramente a Dios. Y ahora lo hacemos a través de la oración. Señor que estás en el cielo, queremos recurrir a ti como estamos, para pedirte que nos limpies, que nos cures, que nos sanes, que nos perdones. Sentimos tristeza porque nuestros pecados ocasionaron la muerte del Hijo de Dios, pero también sentimos gratitud porque Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y nos aferramos a esa vida y oramos sin méritos, amparados en los méritos del Señor, oramos con gratitud. Amén.